El frío era un ladrón. Primero le robó la sensibilidad de las yemas de los dedos. Luego trepó por sus brazos con una malicia helada. Lyra miraba la rama caída, a una docena de pasos de la puerta de su cabaña. Una docena de pasos bien podrían haber sido 1,5 kilómetros. Era pino bueno y seco, curado por la escarcha. Ardería con fuerza y mantendría a raya la humedad de la cabaña una noche más. Pero estaba demasiado lejos. Todo estaba siempre demasiado lejos. Se levantó de la tosca silla de madera que había arrastrado al porche. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. Sus piernas eran inútiles. Un peso muerto que llevaba arrastrando durante 5 años. La madera astillada del suelo del porche se clavó en sus palmas mientras se bajaba. El frío fue un impacto familiar. Desde aquí tendría que arrastrarse. La humillación era una compañera constante y amarga. Sabía a ceniza en su boca. Tenía 23 años y se arrastraba por la nieve en busca de leña como un animal lisiado. Los primeros metros fueron una agonía. Piedras afiladas, ocultas bajo la fina capa de nieve, le cortaban las manos. El frío húmedo empapó al instante las rodillas de sus delgados pantalones. Era un frío brutal y penetrante que le llegaba hasta los huesos. Mantuvo la vista fija en la rama, solo un poco más lejos. Su mundo se había reducido a estas pequeñas y desesperadas victorias. Un fuego cálido, el estómago lleno. Otro día sobrevivido. Era un fantasma en este lugar. Una nota a pie de página olvidada en la historia de la gran montaña que se cernía sobre ella. El hogar del rey Alfa y su legendaria manada. Ellos vivían en su fortaleza de piedra y calor, celebrando banquetes en grandes salones. Mientras, ella tiritaba en una choza en el límite de su territorio. La ironía no le pasaba desapercibida. Fue el descuido de su manada lo que la había puesto aquí. Una partida de caza de lobos jóvenes e imprudentes, ebrios de su propio poder. No habían mirado antes de saltar. Habían hecho que un ciervo se precipitara por el barranco y a ella con él. Habían aullado sus disculpas. Le habían dejado esta cabaña, una miseria por una vida rota, y luego la habían olvidado. Su aliento salía en irregulares nubes blancas. El aire era fino y cortante, con olor a pino y a nieve inminente. Sus brazos gritaban en protesta. Los músculos ardían con un fuego que no proporcionaba calor. Alcanzó la rama. Sus dedos entumecidos y torpes se cerraron sobre la corteza áspera. Victoria. Una pequeña y patética victoria, pero era suya. Empezó a arrastrarla de vuelta. El sonido del roce era fuerte en el inmenso silencio del bosque, pero el esfuerzo le había costado demasiado. Una oleada de mareo la invadió. El mundo se inclinó violentamente. Los árboles cubiertos de nieve giraron. Su agarre se aflojó. La oscuridad deshilachó los bordes de su visión. No, ahora no. Aquí afuera no. Intentó incorporarse para seguir moviéndose, pero su cuerpo se negó. Estaba acabado. El frío, que había sido un ladrón, ahora se sentía como un abrazo, una paz final y mortal. Le susurraba, prometiéndole el fin del dolor, de la humillación, de la soledad. Sería tan fácil cerrar los ojos, dejar que la nieve la cubriera como una manta. La idea era aterradora, y era tentadora, terriblemente tentadora. Mientras su conciencia empezaba a desvanecerse, un nuevo elemento rompió el silencio. No era el susurro del viento, sino el crujido pesado y deliberado de unas patas sobre la nieve. Unas patas enormes. Forzó la apertura de sus ojos, su corazón se encogió con un miedo primario. Un lobo. Era enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto jamás. Su pelaje era del color de la sombra y la plata. Un manto cambiante de medianoche y luz de luna. El animal resopló. Se movía con una gracia imposible, un depredador en la cúspide absoluta de su poder. Este no era un lobo joven e imprudente de una partida de caza. Esto era algo antiguo, algo real, pero no gruñó. No bajó la cabeza para atacar. Se detuvo a pocos metros, con la cabeza ladeada. Sus ojos no eran del color ámbar o marrón que esperaba. Eran dorados, oro fundido, inteligentes y cansados. Contenían el peso de los siglos.
El miedo era algo lejano, enterrado bajo el frío invasor. Solo podía mirar, hipnotizada. El gran lobo dio un paso, luego otro, hasta que se paró sobre ella. Bajó su enorme cabeza, su cálido aliento rozó su mejilla helada. El lobo resopló de nuevo. Olía a invierno y a ozono, y a algo más, algo profundamente masculino y poderoso. Entonces hizo lo último que ella habría esperado. Se tumbó en la nieve a su lado, enroscando su inmenso cuerpo alrededor del suyo, más pequeño y roto. Era un muro sólido de calor y músculo que bloqueaba el viento. Un horno viviente contra su espalda. La pura conmoción fue una sacudida para su sistema. El calor fue inmediato, penetrante, ahuyentando el entumecimiento mortal que se había estado apoderando de ella. Ella no lo entendía. Los lobos eran manada, eran rápidos, brutales y vivían según un código que ella no podía comprender. No hacían de enfermeros para humanos lisiados en sus fronteras, especialmente un lobo como este. Este era un rey, lo sabía hasta la médula. El tiempo perdió su significado. Yacía allí, acurrucada contra el cuerpo de un depredador, sin morir. Los ojos dorados vigilaban el camino de vuelta a su cabaña, un centinela silencioso y paciente. El frío seguía ahí, un dolor profundo en sus huesos. Pero el calor corporal del lobo mantenía a raya su filo mortal. Entonces, el aire brilló alrededor de la bestia. Las líneas sólidas de su forma ondularon como el calor que se eleva del pavimento. El cambio fue silencioso, fluido y absolutamente aterrador. El pelaje retrocedió, los huesos se movieron con una nauseabunda falta de sonido. Donde había estado el lobo, ahora se arrodillaba un hombre. Era tan formidable como lo había sido el lobo. Alto, de hombros anchos, con un rostro que parecía tallado en el granito de la montaña. Su cabello era negro, veteado de plata, y sus ojos eran del mismo oro fundido. Vestía ropas negras sencillas que no ocultaban el inmenso poder que ondulaba bajo ellas. Era el rey Alfa. Kale, una leyenda de la que solo había oído susurros. Su expresión no era de amabilidad ni de preocupación. Era una máscara de fría furia. ¿Quién eres? Su voz era profunda, un retumbo grave que vibró en su pecho. No era una pregunta, era una exigencia respaldada por una autoridad que podía comandar ejércitos y detener corazones. Intentó responder, pero tenía la garganta helada. Solo salió un sonido seco y áspero. La miró, observando sus piernas inútiles medio enterradas en la nieve, sus manos desgarradas y sangrantes. Su rostro se tensó. No era piedad, era molestia. Ella era un problema, una complicación para la que no tenía tiempo. Sin decir una palabra más, la levantó en brazos. Un brazo pasó por debajo de su espalda, el otro por debajo de sus rodillas. Para él, ella no pesaba nada. El contacto fue un shock. Su cuerpo era un horno contra la piel helada de ella. La sostuvo como si fuera un fardo de ramas, con la mandíbula apretada. Caminó de vuelta a la cabaña. Sus largas piernas devoraron la distancia que ella había recorrido con tanto esfuerzo agónico. Abrió la puerta de una patada y la depositó sin miramientos en la silla desvencijada junto al hogar apagado. Se paró sobre ella, una sombra amenazante en la tenue luz de la única ventana. ¿Por qué mi lobo se niega a abandonar este lugar?, exigió, su voz teñida de una impaciencia gélida. ¿Qué eres tú? Su propia ira, largamente dormida, bajo una capa de cansada resignación, comenzó a agitarse. La conmoción se estaba desvaneciendo, reemplazada por un fuego familiar y amargo. Vio el sello en el brazalete de cuero de su muñeca, la cabeza del lobo gruñendo de la manada real, el mismo sello que llevaban los lobos jóvenes. Su voz, cuando finalmente salió, era áspera por el desuso pero clara. Soy la mujer que tu manada lició y dejó pudrirse. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, afiladas y dentadas. Ella esperaba que él lo negara, que la ignorara. En cambio, un destello de algo indescifrable cruzó sus ojos dorados, miró sus piernas y luego de nuevo su rostro. El silencio se alargó, denso con una atención que ahora era diferente. Ya no era solo el choque entre un rey y una plebeya. Era algo personal. Hace 5 años, continuó ella,
su voz ganando fuerza. El barranco al norte del río, tus cazadores. Él no movió un músculo, pero ella sintió un cambio en la atmósfera de la habitación. El aire se volvió más frío, más pesado. Emanaba de él. Yo no estaba aquí hace 5 años, dijo él, con voz plana, desprovista de emoción. Estaba en la guerra, en el norte. Tu manada, escupió ella, la palabra sabiendo a veneno. Tu responsabilidad. Él la miró fijamente, su rostro una máscara impenetrable. Era una cosa rota, lanzando acusaciones a un rey que podía matarla con un pensamiento. Y sin embargo, no sentía miedo. Todo lo que sentía era una rabia al rojo vivo que había estado hirviendo a fuego lento durante media década. No tenía nada que perder. Se apartó de ella bruscamente, caminando de un lado a otro en los pequeños confines de la cabaña. 3 zancadas lo llevaron de una pared a la otra. Era un depredador enjaulado, su poder apenas contenido por su forma humana. La cabaña, su mundo entero, era una jaula en la que él apenas cabía. Mi lobo no se ha mostrado en 3 años, dijo, de espaldas a ella. Está silencioso, desvaneciéndose, y sin embargo te encuentra a ti. Y ahora se sienta fuera de tu puerta y se niega a moverse. Es todo lo que queda de mi conexión con el alma de esta manada, y está obsesionado contigo. Se dio la vuelta, sus ojos ardiendo en los de ella. Eres una complicación que no puedo permitirme. Su daño era visible, una ruina de carne y hueso, pero al mirarlo, al ver el profundo y antiguo cansancio en sus ojos, vio el suyo. Era una herida profunda dentro de él, un vaciamiento de su propia alma. Su lobo estaba muriendo. La gran bestia de leyenda se desvanecía en el silencio. Y este hombre, este rey, se estaba quedando solo en el silencio resonante. Eran dos criaturas rotas, atrapadas en sus propias prisiones privadas. Y por alguna razón, el destino había juntado sus celdas de un portazo. Él era su adversario, la encarnación del poder que había destruido su vida. Y ella era el suyo. Un rompecabezas, una debilidad, una distracción de la lenta muerte que ocurría dentro de él. Entonces vete, dijo ella, su voz bajando a casi un susurro. Dile a tu lobo que se cure y vuelva a tu fortaleza. Una sonrisa dura y sin alegría tocó sus labios. Si solo fuera tan simple. Él es el rey aquí dentro. Se golpeó el pecho. Yo soy simplemente el hombre que lo lleva. Y él ha elegido montar guardia. Miró a la puerta, luego de nuevo a ella, con expresión sombría. Lo que significa que, por ahora, tú eres mi prisionera. O yo soy el tuyo. Los días que siguieron fueron una guerra silenciosa. Cale no se fue. Su lobo, una vasta y silenciosa sombra, permaneció enroscado junto a la puerta de la cabaña. Una presencia constante e inquietante. El propio Cale mantenía la distancia, una nube de tormenta de energía melancólica en el borde de su pequeño mundo. Desaparecía durante horas, regresando con un brazado de leña que duraría días, o un conejo recién cazado, desollado y limpio, que dejaba en su porche sin decir palabra. Atendía sus necesidades con la eficiencia desapegada de un carcelero. La mantenía con vida, pero dejaba claro que resentía cada momento. Lyra lo observaba desde su ventana, con el corazón hecho un nudo de emociones contradictorias. Lo odiaba. Odiaba su poder, su salud, la forma en que se movía sin esfuerzo por el mundo que a ella le habían robado. Lo odiaba por representar a la manada que la había roto. Pero no había estado tan abrigada, tan bien alimentada en 5 años. El miedo a morir congelada mientras dormía, un compañero constante, había retrocedido. El hambre persistente en su vientre había desaparecido. Él la estaba manteniendo, y ese cuidado a regañadientes era más exasperante de lo que habría sido la crueldad absoluta. El lobo resopló, la confundía. Eran adversarios encerrados en un extraño punto muerto. Él la veía como una carga, una extraña orden final de su espíritu moribundo. Ella lo veía como el rostro de su sufrimiento. El aire en la cabaña crepitaba con su animosidad no expresada.
Al menos podrías mirarme como si no fuera un trozo de basura que encontraste en tu bota, dijo una noche, con voz afilada. Él acababa de entrar, trayendo consigo una ráfaga de aire gélido para colocar un humeante cuenco de estofado en su pequeña mesa. Se quedó helado, de espaldas a ella. Dejó el cuenco con un golpe seco. Te estoy manteniendo con vida, afirmó, su voz un gruñido bajo. ¿No es suficiente? ¿Por qué lo haces? Replicó ella. Eres el rey. Podrías hacer que me trasladaran. Podrías hacer que me mataran. ¿Por qué quedarte aquí y atormentarnos a ambos con esta farsa de preocupación? Él se giró lentamente, sus ojos dorados ardiendo con un fuego frío. Porque la última parte de mi alma lo exige. Porque el eco de mi lobo, el corazón mismo de mi reinado, ha decidido que tú, una mujer rota en una choza olvidada, eres más importante que los enemigos que se reúnen a mis puertas, o la podredumbre que se extiende por mi propio consejo. Su voz era cruda, despojada de su control regio. Por primera vez, ella no solo escuchó ira, sino desesperación, un miedo profundo y del alma. Se está muriendo, susurró Cale. Las palabras parecían arrancadas de él. Y su último acto es protegerte. No sé si eres la causa o una posible cura. Solo sé que estoy atado a su voluntad. Así que sí, te miro y veo el ancla que me retiene aquí mientras mi reino se desmorona. Perdóname si no sonrío. Tenía razón. Ella era una trampa, una jaula, y él estaba atrapado en ella con ella. El pensamiento debería haberle traído una sombría satisfacción, una sensación de justicia. En cambio, solo se sentía trágico. Apartó la vista de la intensidad de su mirada, hacia sus propias piernas inmóviles. Entonces, somos dos prisioneros en la misma celda. Su silencio fue su respuesta. Unas noches después, la frágil tregua de su hostilidad se hizo añicos. Lyra se despertó de un sueño superficial e inquieto por un sonido en la habitación principal. Un jadeo agudo y ahogado. No fue fuerte, pero estaba mal. Era un sonido de pura agonía. Aguzó el oído, con el corazón palpitante. Hubo otro sonido, un raspado suave, como si alguien intentara sostenerse contra una pared. Cale lo llamó, su voz temblando ligeramente. Silencio. Luego, una respiración entrecortada. El pánico, frío y agudo, atravesó su ira. Se incorporó, con los brazos temblorosos, y sacó las piernas del pequeño catre. Se arrastró hasta el suelo y comenzó a gatear hacia la puerta de su pequeño dormitorio. Las tablas del suelo estaban heladas. Cada movimiento era una lucha. Su camisón se enredaba a su alrededor. Se arrastró hasta la habitación principal y se detuvo. Cale estaba apoyado contra la pared del fondo, con la cabeza echada hacia atrás y los dientes apretados. Su rostro, normalmente una máscara de frío control, estaba contraído por el dolor. Una escarcha visible se extendía por la pared de piedra a su alrededor, originándose donde sus manos estaban presionadas contra ella. La temperatura en la habitación se había desplomado. Era un frío antinatural, un frío mortal que no tenía nada que ver con el clima exterior. Venía de él, se estremeció, un temblor violento que sacudió todo su poderoso cuerpo. Se deslizó por la pared, cayendo en una posición sentada, su aliento saliendo en bocanadas superficiales y heladas. Ella se arrastró más cerca, su propia animosidad olvidada ante un sufrimiento tan profundo. Este no era el rey invulnerable. Este era un hombre siendo consumido desde adentro. ¿Qué es? Susurró, deteniéndose a unos metros de él. Él no abrió los ojos. El precio, graznó, de un lobo silencioso. El fuego muere, el hielo echa raíces. Se acurrucó sobre sí mismo, rodeando su pecho con los brazos como para mantenerse unido. Está empeorando. Ella lo vio entonces. Esto no era solo un desvanecimiento espiritual. Era una decadencia física. La pérdida de su lobo lo estaba matando literalmente, congelándolo desde su núcleo. Todo su poder, toda su autoridad, y estaba muriendo una muerte lenta y fría en su cabaña. Su odio se sentía mezquino y pequeño ante su agonía. Su propio dolor, el constante dolor sordo en su espalda, y la inutilidad de sus piernas era algo que conocía íntimamente.
Reconoció la forma de su sufrimiento, incluso si la causa estaba más allá de su comprensión. No sabía qué hacer. No podía tocarlo. No podía ofrecer consuelo. ¿Qué consuelo podría ofrecer una lisiada a un rey moribundo? En cambio, dijo la verdad, lo único que tenía. El frío está dentro de ti, ¿no es así? Su voz era suave, no compasiva, sino una simple declaración de hechos. No es la montaña, está en tu sangre. Sus ojos se abrieron de golpe. El oro estaba opaco, nublado por el dolor, pero se enfocaron en ella con una intensidad sorprendente. No se esperaba eso. Había esperado miedo, o quizás una cruel satisfacción. No había esperado ser visto. No respondió. No necesitaba hacerlo. En ese momento compartido de quebrantamiento, apareció la primera grieta en el muro de hostilidad entre ellos. Ella vio más allá del rey, al hombre, y él, por primera vez, vio más allá de la lisiada, a la mujer que entendía el lenguaje del dolor. El espasmo pasó, el frío antinatural retrocedió, dejándolo tembloroso y pálido, pero la agonía había disminuido en su rostro. Se puso de pie, apoyándose pesadamente en la pared. No deberías haber visto eso, dijo, con voz tensa. Eres un mentiroso terrible, respondió ella, su voz aún tranquila. Finge estar hecho de piedra, pero eres tan frágil como cualquier otra persona. Él la miró de verdad por lo que pareció la primera vez. Vio la fuerza en su mandíbula, la inteligencia en sus ojos, el espíritu inquebrantable dentro del cuerpo roto. Somos una pareja patética, tú y yo, dijo. Y por primera vez no había ira en su voz, solo una profunda y cansada verdad. Esa noche fue el punto de inflexión. El cansancio permaneció, pero la hostilidad abierta se desvaneció, reemplazada por una curiosidad tranquila y cautelosa. Empezaron a hablar no de sentimientos, no de la extraña conexión que su lobo parecía sentir, sino de hechos, de las prisiones que habitaban. Ella le contó sobre el accidente. Describió el destello de las astas del ciervo, el aullido sorprendido del joven lobo, la nauseabunda caída sin peso en el barranco. Habló del dolor, pero más que eso habló del silencio que siguió, las horas que yació allí, destrozada y sola, antes de que alguien finalmente la encontrara. Él escuchó, no interrumpió, no puso excusas por su manada, simplemente escuchó, sus ojos dorados fijos en su rostro, su expresión indescifrable pero atenta. Cuando terminó, la cabaña quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego que él había encendido. Sus nombres eran Phelan y Rorik, dijo, con voz baja. Fueron disciplinados, despojados de su rango durante un año. No fue suficiente. No era una disculpa. Era un juicio. El veredicto de un rey entregado 5 años demasiado tarde. Pero era algo. Era un reconocimiento. Por primera vez, su sufrimiento se sintió real para alguien más que ella misma. A cambio, él habló de su propio silencio. No habló directamente de su lobo moribundo. No con esas palabras. Habló de su ausencia. Siempre había una canción en mi cabeza, explicó, mirando las llamas. Un zumbido, el ritmo de la manada, el latido del corazón de la montaña. Mi lobo era la voz en esa canción. Ahora solo hay silencio. La miró. Un silencio tan fuerte que es ensordecedor. ¿Lo entiendes? Ella lo entendía. Entendía el silencio de una vida que solía estar llena de movimiento. El silencio de unas piernas que ya no caminaban. El silencio de un futuro que había sido robado. Sí, susurró ella. Lo entiendo. Empezó a pasar más tiempo dentro de la cabaña en lugar de montar guardia afuera. Se sentaba en la otra silla, la que él había reparado con sus propias manos, y miraba el fuego, contento de compartir el silencio que ambos ahora entendían. Su lobo permanecía en la puerta, un guardián masivo y silencioso, su gran cabeza a menudo descansando en el umbral, sus ojos dorados observándolos a ambos. Una tarde la encontró luchando por volver a trenzar su largo cabello oscuro, con los brazos doloridos por el esfuerzo. Observó por un momento, con la mandíbula apretada. Luego cruzó la habitación en 2 zancadas. «Dámelo», ordenó suavemente. Ella se congeló. Su corazón dio un vuelco. Dudó. Luego,
Lentamente, dejó caer las manos. Él se movió detrás de su silla. Sus dedos grandes y callosos fueron sorprendentemente suaves mientras recogían su cabello. Estaban fríos, siempre tan fríos, pero no había malicia en su tacto. Trabajó en silencio, sus dedos diestros y seguros. El lobo resopló. Seccionó el cabello, sus nudillos rozando su cuello, enviando un escalofrío por su espalda que no tenía nada que ver con la temperatura. Se sentó perfectamente quieta, apenas respirando. Nadie la había tocado con tanto cuidado en años. Nadie la había tocado en absoluto, excepto por los bruscos e impersonales exámenes del sanador de la manada hace mucho tiempo. Esto era diferente. Era íntimo y era aterrador. Terminó la trenza, una gruesa y ordenada trenza que le caía por la espalda. Sus dedos se demoraron un segundo al final, un toque fugaz antes de apartarse. Gracias, murmuró ella con la voz entrecortada. Estaba torcida, dijo él bruscamente, retirándose a la seguridad de su silla junto al fuego. Pero el aire había cambiado. Se había cruzado una línea. La tranquila compañía que estaban construyendo era algo frágil, una pequeña llama en la vasta y fría oscuridad de sus vidas, y estaba a punto de ser notada. En la fortaleza de la montaña, Lord Valerias observaba y esperaba. Era el consejero más antiguo de Cale, un lobo de cabello plateado con la sonrisa de un político y el corazón de un depredador. Había sido amigo del padre de Cale, había sido mentor del propio Cale, y lo había estado envenenando lentamente durante 2 años. Era un veneno sutil, una hierba antigua que atacaba la conexión entre un lobo y su hombre, debilitando el espíritu, deshilachando el vínculo. Estaba diseñado para hacer que el alfa se desvaneciera, para dejar el trono vacío para un líder más estable, un líder como Valerias. La resistencia de Cale había sido frustrante. La voluntad del rey era de hierro, pero el veneno estaba funcionando. El lobo estaba en silencio. El rey se estaba debilitando. El frío echando raíces en sus huesos. Era solo cuestión de tiempo. Pero ahora existía esta complicación. El rey pasaba sus días en una cabaña abandonada protegiendo a una plebeya lisiada. Los exploradores informaron que el lobo del rey, el fantasma que nadie había visto en años, montaba guardia en su puerta. Valerias no era tonto, sabía lo que eso significaba. Un vínculo de pareja, uno latente quizás, pero un vínculo al fin y al cabo. La única cosa que podía destrozar sus cuidadosos planes. Un verdadero vínculo de pareja podría reavivar el fuego en el alma de Cale, quemar el veneno y restaurar a su lobo en un instante. No podía permitir eso. La chica tenía que ser eliminada. Pero matarla era arriesgado. Si el vínculo ya estaba echando raíces, su muerte podría enviar al rey a una furia berserker que podría arrasar la mitad de la montaña. No, necesitaba una solución más elegante. Si el vínculo era la cura potencial, ¿no podría ser también el arma? Un vínculo naciente era una calle de doble sentido, un conducto, un canal a través del cual podían fluir el poder y la vida. Un plan cruel y brillante comenzó a formarse en la mente de Valerias. No destruiría el vínculo, lo secuestraría. Usaría a la chica como un sifón para drenar lo último de la menguante fuerza vital de Cale y acabar con él para siempre. Reunió a sus guardias más leales, lobos que le debían sus posiciones a él, no al rey. Les contó mentiras sobre la chica, que era una bruja, que había atrapado al rey con magia oscura, debilitándolo, haciéndolo no apto para gobernar. Era una mentira fácil de vender. La manada ya estaba inquieta, susurrando sobre el extraño comportamiento del rey y su larga ausencia de la fortaleza. «Rodearemos la cabaña», dijo Valerias a sus hombres, su voz suave y razonable. «Expulsaremos a la bruja. El rey no está en su sano juicio. Debemos rescatarlo de su influencia». El ataque llegó al anochecer. El mundo estaba pintado en tonos de gris y púrpura oscuro cuando los aullidos rasgaron el silencioso bosque. No eran los llamados armoniosos de la manada, sino gruñidos dentados y viciosos, sonidos rebeldes. Dentro de la cabaña, Cale se puso de pie de un salto, cada músculo tenso. Fue a la ventana, mirando hacia el crepúsculo.
¿Qué es? Preguntó Lyra, sus manos agarrando los brazos de su silla. Lobos, dijo él, su voz un gruñido bajo. Pero no de la manada, su olor es incorrecto, retorcido. Su propio lobo, el guardián silencioso, se levantó del porche, un retumbo profundo y amenazador comenzando en su pecho. Se paró, con el lomo erizado, un espectro plateado contra la nieve. Cale se apartó de la ventana, sus ojos encontrando los de ella. El oro en ellos era brillante. Feroz, el rey había vuelto. El hombre cansado y roto había desaparecido, reemplazado por un guerrero preparándose para la batalla. Quédate adentro, tranca la puerta, no la abras para nadie más que para mí. No esperó su respuesta. Caminó hacia la puerta y se fundió en el crepúsculo, el aire brillando mientras el hombre se convertía en bestia. Ella escuchó un rugido que era puro poder primario. Su lobo encontrando su voz por primera vez en años. Un grito desesperado de desafío. Lyra arrastró un pesado baúl frente a la puerta, su corazón martilleando contra sus costillas. Podía oír los sonidos de la pelea afuera, gruñidos, el repugnante golpe de cuerpos chocando, el rugido triunfante del lobo de Cale. Era magnífico. Era un torbellino de pelaje plateado y furia justa, defendiendo su territorio, defendiéndola a ella. Pero algo andaba mal. Los lobos atacantes eran torpes, desenfocados. Parecía una finta, una distracción. Entonces, una nueva presencia. Un hombre salió de detrás de los árboles, su cabello plateado casi blanco en la luz menguante. Lord Valerias. No estaba mirando la pelea, estaba mirando la cabaña, a ella. Levantó una mano y sus labios se movieron en un canto silencioso. Sostenía un pequeño objeto oscuro en su palma, algo que parecía beber la luz del aire. Una ola de energía fría y nauseabunda pulsó desde él. No estaba dirigida a Kaylee. Barrió la cabaña, atravesando las paredes como si no estuvieran allí. Se estrelló contra Lyra. No dolió. Fue peor. Se sintió como ganchos hundiéndose en su alma, aferrándose a la frágil y no expresada conexión que había estado creciendo entre ella y Cale. El vínculo la estaba usando para llegar a él. Afuera, el rugido triunfante de Cale se convirtió en un grito ahogado de dolor. Lyra lo sintió como si fuera suyo, una debilidad repentina y debilitante. La fuerza que había estado surgiendo a través de él ahora se derramaba fuera de él, un torrente de fuerza vital drenándose hacia la nada, y fluía a través de ella. Ella era el conducto. Cale tropezó, su forma masiva vacilando. Los otros lobos, viendo su oportunidad, lo rodearon. No, la palabra fue un grito silencioso en su mente. El vínculo, que había sido un zumbido silencioso bajo la superficie de su conciencia, era ahora un río de agonía. Sintió que su fuerza fallaba, que su fuego se extinguía. Sintió el frío antinatural, el que había visto en él, inundando su sistema, un maremoto de hielo. Se derrumbó. El gran lobo cayó a la nieve, temblando, un gemido bajo escapando de su garganta. El rey había caído. La lucha se detuvo. Los lobos rebeldes retrocedieron, su trabajo hecho. Valerias caminó tranquilamente más allá de la forma caída de Cale y se acercó a la cabaña. Empujó la puerta. Se mantuvo por un momento contra el baúl que ella había colocado allí. Luego se astilló hacia adentro bajo su fuerza antinatural. Entró, sus ojos encontrándola de inmediato. Sonrió, una expresión fría y triunfante. Un recipiente defectuoso, dijo, su voz goteando desprecio mientras miraba sus piernas inútiles, pero lo suficientemente efectivo. Caminó hacia el centro de la habitación. Luego miró de nuevo a Cale, que ahora estaba volviendo a su forma humana, inconsciente y vulnerable en la nieve. Es débil, siempre lo fue. Demasiado corazón, demasiado honor. Elegir a una cosa rota como tú como pareja. Sacudió la cabeza con falsa piedad. Fue la prueba final de su ineptitud para gobernar. La sangre de Lyra se heló. Había envenenado a Cale. Había orquestado todo esto. Ahora el vínculo debe ser cortado, continuó Valerias, volviendo sus fríos ojos hacia ella. Sacó una daga de aspecto malvado, su hoja negra como la noche. Un corte limpio. Entonces podré acabar con él,
y la manada tendrá el líder fuerte que se merece. Iba a matarla. Y luego iba a matar a Kaylee. Y ambos estaban indefensos. Él moría en la nieve afuera y ella estaba atrapada en su silla, prisionera en su propio cuerpo. Este era el final. Toda esa frágil esperanza, el silencio compartido, el suave toque de sus manos en su cabello, todo iba a ser extinguido. Miró más allá de Valerias, a través de la puerta rota, a la forma inmóvil de Kaylee. Sintió que su fuerza vital se desvanecía, el parpadeo de una vela en un huracán. Estaba conectada a ella. Podía sentir cómo el último de su calor era robado por el frío. La rabia era inútil, el miedo no tenía sentido, no había escapatoria. Una extraña calma la invadió, una aceptación profunda y terrible. No podía salvarlo, no podía salvarse a sí misma, pero no moriría acobardada, no moriría odiando. Cerró los ojos, se concentró en el hilo del vínculo, esa conexión agonizante con Cale. Ignoró el dolor, la sensación de drenaje. Lo superó, buscando la pequeña y cálida brasa que quedaba de él. Le quedaba una cosa por dar. No un grito de ayuda, no una maldición para su enemigo, solo una despedida, un reconocimiento final y silencioso. Te veo. El pensamiento no era solo para Cal, el rey. Era para el hombre roto que entendía su silencio. El hombre que moría porque su alma se había quedado en silencio. Reunió toda su pena, todo su arrepentimiento por la vida que había perdido, por la conexión que acababa de encontrar, y lo formó en una sola nota pura en su mente. Una nota de adiós. La dejó ir, pero no se quedó en su mente. A medida que el pensamiento se formaba, tomó aliento. Se deslizó por sus labios, no como un susurro, sino como un sonido. Era un tono bajo, único y resonante. No era fuerte, pero llenó la pequeña cabaña, vibrando a través de las tablas del suelo, a través de la piedra del hogar, a través del aire mismo. Era un sonido de pureza absoluta, como una campana de cristal golpeada una vez en un mundo silencioso. Valeria se congeló, la daga a medio camino de su garganta. Sus dos ojos se abrieron con sorpresa, luego con dolor. El objeto oscuro en su mano, el que había usado para canalizar su hechizo, comenzó a humear y a agrietarse. La onda de sonido de la voz de Lyra no era una fuerza de destrucción, era una fuerza de verdad. Barrió a Valerias, y las mentiras que sostenían su poder se desintegraron. El hechizo que había tejido alrededor del vínculo se hizo añicos. La ilusión de lealtad que había proyectado sobre sus hombres afuera se desvaneció. El veneno sutil que había permanecido en el sistema de Kaylee durante años se volvió inerte, deshecho por una frecuencia de pura realidad. Afuera, los lobos rebeldes aullaron de confusión, sacudiendo la cabeza como si despertaran de un sueño. Miraron la forma caída de Cale, luego a Valerias. Sus ojos se aclararon con un horror y una comprensión crecientes. El sonido continuó, manteniendo esa única nota perfecta. Fluyó a través de la nieve hasta Cale. Fluyó hacia él, no a través del vínculo corrupto, sino a través del aire mismo. Era la canción que su alma había estado extrañando. El silencio en su cabeza no solo se rompió, fue aniquilado por esta pura resonancia sanadora. El hielo antinatural en sus venas se evaporó. El fuego de su fuerza vital, que había sido una brasa moribunda, rugió de nuevo hasta convertirse en un infierno. Sus ojos se abrieron de golpe. No eran el oro nublado de un hombre moribundo. Eran de un plata claro y brillante. El color del verdadero lobo alfa, completamente despierto y liberado. Tomó una respiración profunda y temblorosa, la primera respiración limpia que había tomado en años, y el aire a su alrededor crepitó con poder. Dentro de la cabaña, la nota finalmente se desvaneció. Lyra se desplomó en su silla, jadeando. El esfuerzo le había quitado todo. Pero estaba viva, y el drenaje agonizante de su alma había desaparecido. Valerias la miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad y terror. ¿Qué? ¿Qué eres? Ella respondió una voz como una avalancha desde la puerta. Es mi reina. Cale estaba allí, ya no era el rey cansado y moribundo. Irradiaba poder, una fuerza primordial de la naturaleza apenas contenida en forma humana.
Sus ojos estaban fijos en Valirias y prometían un mundo de dolor. Me envenenaste, afirmó Cal, su voz peligrosamente tranquila. La usaste, amenazaste a mi pareja. Valirias palideció, retrocediendo. Cal, mi rey, estaba tratando de salvarte. Ella es una bruja. Miente. Cal interrumpió, dando un paso hacia la habitación. Y las mentiras no pueden existir en su presencia. Miró a Lyra, una mirada de total asombro y reverencia en sus ojos plateados. Su voz es la verdad, y me lo ha mostrado todo. Se movió entonces, un borrón de velocidad y furia. La pelea no fue una pelea, fue una ejecución. Desarmó a Valirias con un movimiento de muñeca, la daga negra resonando en el suelo. Agarró al traicionero consejero por la garganta, levantándolo del suelo. «La manada tendrá tu juicio», gruñó Cal, su voz resonando con el poder que Lyra le había devuelto. «Pero tu vida está perdida. Levantaste la mano contra tu reina». Los guardias de la manada, con sus mentes ahora claras, habían rodeado la cabaña. Irrumpieron, sus expresiones una mezcla de miedo y lealtad, sus armas desenvainadas. Se detuvieron en seco ante la escena que tenían delante. Su rey renacido irradiando un aura de poder aterrador, sosteniendo la forma inerte de su consejero traidor. Y la chica, lisiada en la silla, que observaba con ojos grandes y exhaustos. «Llévenlo a las mazmorras», ordenó Cal, dejando caer a Valirias en sus brazos. «Se enfrentará a la piedra de la verdad al amanecer». Los guardias arrastraron al gimoteante Valirias. La cabaña volvió a quedar en silencio. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y su propia respiración. La crisis había terminado. Lamin, amenaza, había desaparecido. Y estaban solos. Cal se volvió hacia ella. El poder en bruto todavía estaba allí, un aura tangible a su alrededor. Pero mientras la miraba, se suavizó. La plata en sus ojos se calentó, arremolinándose con el oro que ella conocía. Cruzó la habitación lentamente, como si se acercara a algo sagrado. No se detuvo hasta que estuvo frente a su silla. Entonces el rey Alfa, el gobernante de la montaña, el lobo más poderoso del continente, se arrodilló. Se arrodilló en las toscas tablas del suelo de su pequeña cabaña, poniendo sus ojos al nivel de los de ella. No habló, simplemente extendió la mano y tomó la de ella. Su piel todavía estaba fresca, pero era la frescura de un arroyo de montaña, no el frío mortal de antes. Estaba viva. «Tu voz», dijo, su propia voz espesa con una emoción que ella no podía nombrar. Era más que gratitud. Era adoración. Me devolvió la mía. Llevó la mano de ella a sus labios, su toque reverente. Me lo devolvió todo. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Lágrimas de shock, de alivio, de un agotamiento profundo que nunca había conocido. Estaba tan segura de que iba a morir. Lo había aceptado. Y en esa aceptación había encontrado un poder que nunca supo que poseía. «No lo sabía», susurró. «Lo sé», dijo él, su pulgar acariciando el dorso de su mano. «Me salvaste, Lyra. Tú me salvaste primero», respondió ella, pensando en él yaciendo en la nieve, un muro de calor entre ella y la muerte. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, una verdadera sonrisa que llegó a sus ojos y transformó sus rasgos duros en algo devastadoramente atractivo. «Parece que somos una pareja perfecta después de todo». No intentó curarla. No ofreció tópicos ni promesas. Simplemente se arrodilló ante ella, sosteniendo su mano. Y en ese momento, ella no se sintió rota. No se sintió como una lisiada. Se sintió como una reina. La reunión no fue una gran declaración en una sala del trono. Fue un momento tranquilo de profunda conexión en las ruinas de la batalla que casi los había reclamado a ambos. Él la miró, y ella vio la verdad en sus ojos, una verdad que no necesitaba una voz mágica para ser entendida. La vio a ella, toda ella, el cuerpo roto, el espíritu feroz, el poder oculto, y lo apreció. «Te amo», dijo. Las palabras simples, directas y tan verdaderas como la nota que ella había cantado. «Creo que mi lobo lo supo desde el momento en que te encontró congelándote en la nieve». Al hombre le costó un poco más ponerse al día.
Su corazón, que había creído muerto y enterrado bajo capas de amargura, se hinchó con una emoción tan poderosa que le robó el aliento. Amor. No era la cosa suave y dulce de las historias. Era feroz y forjado en fuego y hielo, en dolor compartido y rescate mutuo. Yo no sabía cómo decirlo. Las palabras se sentían inadecuadas. Él sonrió suavemente, comprendiendo. No tienes que decir nada. Puedo oírlo. Pasaron los meses. La fortaleza de la montaña se transformó. La podredumbre que Valirias había sembrado en el consejo fue despiadadamente eliminada, expuesta por la voz tranquila e inquebrantable de Lyra en audiencias que se convirtieron en leyenda. Nunca levantó el tono, nunca acusó. Simplemente hacía una pregunta o tarareaba una nota baja y resonante, y la verdad se desenredaba, las mentiras marchitándose bajo la frecuencia pura de su poder. No era una reina tradicional. Rara vez se sentaba en el ornamentado trono junto a Kale. Su lugar estaba en la mesa del consejo, en una silla que él había mandado tallar para ella con el duramen de un roble antiguo, cómoda y de apoyo. Desde allí, ella era su vidente de la verdad, su conciencia, su ancla inquebrantable. La manada, que al principio se había sentido desconcertada por su reina lisiada, ahora la veneraba. La llamaban la reina silenciosa, pues hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras remodelaban su mundo. Cale era un rey diferente. La frialdad que había sido su armadura había desaparecido, reemplazada por una fuerza confiada y tranquila. Su lobo era una presencia constante, ya sea a su lado o más a menudo, acostado a los pies de Lyra, su gran cabeza descansando en su regazo. El vínculo entre ellos era un río de calor y poder, una constante conversación privada. Él había traído a los mejores sanadores de la manada para ella. Habían examinado sus piernas, los huesos viejos y mal soldados, los músculos atrofiados. No había una cura mágica, el daño era demasiado antiguo, pero había terapia, terapia insoportable y agotadora. Cale estuvo con ella en cada sesión. Le sostenía la mano, su fuerza una presencia constante, mientras ella luchaba por devolver la vida a sus miembros muertos. Su progreso fue lento, medido en centímetros. La capacidad de ponerse de pie, apoyándose pesadamente en él durante 5 segundos. El primer paso tembloroso dado con aparatos ortopédicos en las piernas y sus manos agarrando sus brazos. Cada pequeña victoria era una celebración. Él nunca la presionó, nunca mostró impaciencia, simplemente estaba allí. Su fe en ella era una fuerza tangible. Una tarde estaban en la cabaña, venían aquí a menudo. Ya no era una prisión, sino un santuario, un recordatorio de dónde habían comenzado, de las 2 personas rotas que se habían encontrado en la nieve. Un fuego rugía en el hogar. Cale estaba sentado en su silla observándola. Ella estaba de pie junto a la ventana, con las manos apoyadas en el alféizar, soportando su propio peso. Llevaba los aparatos ortopédicos, pero estaba de pie por sí misma durante 1 minuto completo. «Eres hermosa», dijo él con voz suave. Ella giró la cabeza, una sonrisa tocando sus labios. «Estoy temblando como una hoja, y siento que mis piernas están en llamas». «Lo sé», dijo él, sus ojos brillando con calidez. «Eres la persona más fuerte que he conocido». Miró por la ventana la nieve iluminada por la luna. El mundo estaba tan silencioso, tan pacífico. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de amor, lleno de esperanza. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó en voz baja. El silencio. Él se paró detrás de ella, rodeando su cintura con sus brazos, su barbilla descansando en su hombro. Ayudó a soportar su peso, quitando la tensión de sus brazos. «No, mi mundo estuvo en silencio durante demasiado tiempo». Le acarició el cuello con la nariz, su aliento cálido contra su piel. «Ahora está lleno de mi canción favorita». Ella se reclinó contra su sólida fuerza, cerrando los ojos. Tarareó una nota baja y suave, el sonido de la pura satisfacción, y sintió la vibración de ella resonar en su pecho. Él la abrazó más fuerte. No eran perfectos. Sus piernas todavía dolían, su pasado todavía tenía sus sombras, pero estaban completos.
no porque sus heridas hubieran desaparecido, sino porque habían encontrado el uno en el otro las piezas que faltaban de sus almas. El lobo del rey Alfa había vigilado una cabaña vacía, susurraban en la manada. Pero estaban equivocados. Nunca había estado vacía. Había estado esperando, esperando a su reina.